A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la elección entre pagar con crédito o con débito no fuera solo una simple transacción? ¿Y si fuera en realidad una decisión que define el futuro de una persona? Bueno, pues hoy vamos a explorar justo esa idea a través de la historia de Igor, un hombre que sin saberlo vivió las dos caras de esa misma moneda. Todo, absolutamente todo, empieza con un malentendido fundamental. Igor tenía en su cartera dos herramientas, pero en realidad eran dos filosofías de vida completamente opuestas. Y él, claro, no tenía ni la más remota idea. Durante muchísimos años, Igor vivió, casi en piloto automático, metido en una especie de niebla financiera. Su mundo era muy simple, solo tenía dos dimensiones: el dinero que entraba y el dinero que salía. Y lo que no veía es que con cada pequeña compra, con cada decisión, estaba dibujando un mapa, estaba trazando un camino del que no era consciente. Es que para él, la tarjeta de crédito no era una simple herramienta, no, era algo más. Era como una extensión de su deseo, de su voluntad de tener las cosas ya. El débito, en cambio, el débito era otra historia. Era el recordatorio constante y frustrante de lo que no podía tener. Y claro, con esa mentalidad, pues el camino estaba bastante claro. Le llevó directo a lo que vamos a llamar el camino de la tinta roja. Y es un viaje que casi siempre empieza de la misma manera, de una forma muy inocente, con una simple tarjeta de crédito, por si acaso. Y aquí se ve perfectamente la progresión, esa escalada silenciosa. Empieza con una tarjeta solo para emergencias. Pero claro, poco a poco la definición de emergencia se va estirando, ¿verdad? Un capricho, una cena. Luego pagar solo el mínimo se convierte en lo normal. Y sin darse cuenta, la deuda ya no es algo puntual. Es una niebla constante, una niebla que lo envuelve todo. El truco es que se separa por completo el placer de comprar del dolor de pagar. Llegó un día en que hizo cuentas y se dio cuenta de algo terrible. Aquel abrigo que se había comprado hacía 2 años, con los intereses, le había costado casi el doble. O sea, estaba literalmente vendiendo trozos de su futuro para pagar por cosas del presente que, en muchos casos, ya ni recordaba. Y es que la deuda dejó de ser un simple número en un papel. Se convirtió en lo que podríamos llamar su geografía mental. Un mapa de ansiedad crónica, de opciones que se cerraban una a una. Estaba mentalmente encadenado su trabajo a una fuente de ingresos, porque no tenía otra opción. La deuda dictaba su humor, sus planes, todo. Pero entonces llegó la llamada de atención. Y no fue un evento dramático, ni una catástrofe. Fue algo mucho más silencioso, mucho más íntimo. Un momento de dolorosa claridad. Estaba un día ordenando, rebuscando en correos antiguos, y de repente se topó con un plan de vida que había escrito años atrás. Era casi ingenuo, muy simple. El objetivo era viajar a Japón a los 30. Y en ese preciso instante, Igor estaba a punto de cumplir 29. Y aquí es cuando la realidad le golpeó en la cara. Los números no mienten. Tenía unos ahorros X, pero luego la deuda de la tarjeta era 5 veces eso, en negativo, y el préstamo personal 2 veces más. Su patrimonio neto total era de menos 6X. O sea, su sueño de Japón no es que fuera difícil, es que era matemáticamente un chiste cruel. Bueno, pues ver esos números, esa fría y dura realidad fue el catalizador. Fue el punto de no retorno. En ese momento, Igor tomó una decisión. Iba a luchar. Iba a tomar el control. Y así fue como empezó a forjar un nuevo camino, el que llamaremos el camino de la tinta negra. Se trataba de redefinir por completo su filosofía. Dejó de ver el débito como un límite, como una debilidad. Empezó a verlo como lo que realmente es, el fundamento del verdadero poder financiero. Cada pago con débito era un acto de soberanía. Era usar dinero que ya se había ganado, dinero que era suyo de verdad. Y para lograrlo, se impuso una regla de oro. Antes de cualquier compra que no fuera esencial, se hacía una única pregunta casi sagrada. ¿Esto de verdad vale 1 hora de mi vida? ¿Un día de mi trabajo? Esta pregunta lo cambió todo. Forzaba una claridad brutal. De repente, al conectar el precio con su tiempo, con su vida, un montón de caprichos perdían toda su magia al instante. Así que empezó a redirigir todo su flujo de caja. Todo ese dinero que antes se iba por el sumidero de los intereses, ahora tenía un propósito. Primero creó lo que él llamaba un fondo de rendición, para atacar la deuda más cara, la de los intereses altos, de forma súper agresiva. A la vez empezó a construir un pequeño fondo de emergencia para dormir tranquilo. Y por último abrió una cuenta de inversión para que, por primera vez, el dinero trabajara para él y no al revés. Vale, pasan 5 años. ¿Y cuál es el resultado de todo este esfuerzo, de este cambio de mentalidad? Pues 5 años después, esa bifurcación en el camino, esos dos futuros posibles, se hicieron increíblemente reales y evidentes.
Por un lado, tenemos al hombre en el que se podría haber convertido, el hombre endeudado, atrapado en una rueda de pagos con una ansiedad financiera crónica y con todos sus sueños aplazados indefinidamente. Y por otro lado, tenemos al hombre que de verdad construyó, el hombre libre, con un flujo de caja positivo, con capital acumulado y, lo más importante de todo, el lujo definitivo, tener opciones. Su poder ya no estaba en cuánto le dejaban pedir prestado, sino en su libertad para elegir. Al final, el mayor activo de Igor ya no era su límite de crédito en la tarjeta, era su paz mental, su libertad para planificar un futuro que, esta vez sí, le pertenecía por completo. Esa pequeña cuenta de inversión, que se fue nutriendo de lo que antes eran intereses para el banco, creció y le dio algo que el dinero no puede comprar: serenidad. Y aquí llegamos a la lección fundamental de toda esta historia. Porque el viaje de Igor nos enseña que esto no va solo de matemáticas, no va de hacer un presupuesto y ya está. Es algo mucho, mucho más profundo. Tiene que ver con la identidad. Al final, Igor entendió que el crédito y el débito no son solo métodos de pago. Son, en el fondo, dos filosofías de vida. Una de ellas, la del crédito, lo que hace es inflar el presente, a costa de robarle al futuro. La otra, la del débito consciente, construye un futuro real, un futuro auténtico, sobre la base sólida de lo que se tiene en el presente. Así que la elección final no era entre dos trozos de plástico, era mucho más importante. Era una elección entre dos identidades, entre ser un consumidor que financia su vida pidiéndole prestado a su yo del futuro, o ser un inversor que financia su futuro viviendo de forma consciente en el presente. La decisión no era entre dos tarjetas, era entre dos versiones de sí mismo. Igor eligió ser el arquitecto de su propio tiempo. La gran pregunta al final es, ¿qué clase de arquitecto decide ser cada uno?